El viento de la Sierra Madre Occidental silbaba como un espectro hambriento entre los altos pinos. Era finales del siglo XIX, Chihuahua, México, una tierra que no perdonaba, donde la nieve llegaba temprano y cubría las cumbres con un sudario blanco. La vida aquí se medía por el calor del fuego y la fuerza de las manos que construían. El aire era tan frío que parecía resquebrajarse. Cada respiración era un recordatorio de la lucha diaria por la supervivencia, una batalla librada contra un adversario implacable que no conocía honor ni piedad. El silencio era profundo, roto solo por el crujir de las ramas congeladas y el grito distante de un águila. Javier Reyes, un hombre de 40 y tantos años, cabalgaba contra ese viento. Su rostro, curtido por el sol y el frío, era una máscara de austera determinación. Era un vaquero del norte, un hombre de pocas palabras, cuyo honor estaba grabado en el cuero de su silla de montar y en la rectitud de sus acciones. Su caballo resoplaba nubes de vapor, los cascos rompiendo la fina capa de hielo que se formaba sobre la tierra apisonada. Estaba revisando las trampas, buscando cualquier señal de caza antes de que el invierno cerrara el mundo. Esta es la historia más emocionante que verás hoy. Una historia de supervivencia en el México salvaje que te hará llorar. Si crees en el poder de la familia, para todo lo que estés haciendo y suscríbete ahora. Nuestra meta es llegar a 1000 almas conectadas. Comenta desde dónde estás viendo para que sepamos hasta dónde ha llegado esta leyenda. Fue entonces cuando lo vio, cerca de la orilla de un arroyo casi congelado. No era un ciervo ni un conejo atrapado. Era un montón de harapos sucios, casi indistinguible de la tierra oscura. Detuvo el caballo, su mano yendo instintivamente al rifle enfundado. ¿Bandidos? No, era demasiado pequeño. Desmontó, la nieve crujiendo bajo sus pesadas botas, y se acercó con la cautela de un hombre que conoce las trampas que la sierra puede jugar. La desolación del lugar era absoluta, un escenario de abandono total. Al acercarse, el montón de harapos se movió. Un pequeño gemido escapó, débil como el último suspiro de un pájaro. Javier apartó el paño y encontró el rostro de una niña, quizás de 8 años, sus ojos enormes y oscuros fijos en él con un terror absoluto. Estaba sucia, los labios azules de frío, el cuerpo temblando violentamente. No lloró, estaba más allá de las lágrimas, en el umbral helado entre la vida y la muerte, un pequeño animal salvaje acorralado. Javier se detuvo. El código del vaquero era claro sobre proteger a los inocentes, pero la realidad de la sierra era igualmente clara. El invierno se acercaba. Él y su esposa, Isabela, apenas tenían suficiente para ellos mismos. La cabaña aún estaba inacabada. Llevar a esa niña era asumir una carga que podría costarles la vida a todos, pero dejarla allí era una sentencia de muerte. Miró al cielo, a las nubes pesadas que prometían más nieve. La montaña le estaba haciendo una pregunta. Tomó su decisión. Sin una palabra, se quitó su pesado serape de lana y envolvió a la niña firmemente. Era aterradoramente ligera, sus huesos parecían frágiles bajo las capas de harapos. La levantó y ella no resistió, su cuerpo pequeño y rígido por el frío. La acomodó delante de su silla de montar, montó y giró el caballo hacia su casa. La niña permaneció en silencio. Un silencio profundo y roto que parecía venir de un lugar del que nadie regresa jamás. El viaje de 1902. Regreso fue lento. El viento cortaba y Javier usó su propio cuerpo para proteger a la niña de la mayor parte de la ráfaga. Podía sentir su leve temblor contra su pecho. Pensaba en Isabela. Ella era una mujer fuerte, pragmática, el corazón y la columna vertebral de su lucha diaria. ¿Lo entendería? ¿O vería esto como el acto tonto de un hombre que puso el corazón por encima de la supervivencia? El humo de su chimenea era un punto distante en el valle. Llegaron al claro.
La cabaña era una estructura rústica de troncos de pino, asentada en una pequeña meseta. El techo estaba visiblemente inacabado por un lado, cubierto por una lona temporal que golpeaba violentamente con el viento. Este era su sueño, su legado, y era vulnerable. Era una fortaleza inacabada contra el mundo salvaje, y el enemigo ya estaba golpeando las puertas. El aislamiento era palpable. La montaña los observaba, vasta e indiferente, un gigante dormido. Isabela estaba afuera, en el frío cortante, colgando algunas ropas lavadas en un tendedero improvisado. Las prendas se congelaban casi instantáneamente. Era una mujer en sus 30, con la fuerza de quien no conoce el descanso. Sus cabellos oscuros estaban recogidos firmemente, y sus manos, rojas y agrietadas por el frío y la lejía, nunca paraban. Vio a Javier emergiendo de entre los árboles y sus ojos se entrecerraron, primero hacia él, luego hacia el bulto que llevaba. Cuando Javier desmontó, Isabela soltó una camisa congelada en el cesto. Su rostro, generalmente tranquilo y controlado, se endureció. No era crueldad, era el pragmatismo de la frontera. «¿Qué traes ahí, Javier?», preguntó, su voz firme, aunque el viento se llevó parte de las palabras. Ella ya veía la respuesta. Otra boca que alimentar, otro cuerpo débil que cuidar cuando el invierno llegara y los recursos se midieran en granos de maíz y trozos de leña. Javier entró en la cabaña sin responder de inmediato. El calor del fuego bajo siendo un alivio inmediato. Colocó a la niña gentilmente en su propio catre, cerca de la chimenea. La niña se encogió, sus ojos siguiendo cada movimiento de Isabela, que había entrado justo detrás de él, su expresión una mezcla de ira contenida y agotamiento. «La encontré junto al río», dijo Javier simplemente. «Estaba muriendo». Eso era todo lo que necesitaba decirse. La montaña se la había dado. La cabaña era una única habitación, el suelo de tierra apisonada. De un lado, sus pocas pertenencias. Del otro, herramientas y suministros. El olor era a pino, humo y el guisado ralo que hervía sobre el fuego. Para la niña, venida del abrazo congelante de la muerte, debe haber parecido un palacio, pero sus ojos mostraban solo el miedo de un animal enjaulado. Observaba a la mujer esperando el golpe, la orden de salir, el regreso al frío. Isabela suspiró, un sonido largo y pesado, que llevaba el peso de 1000 días difíciles. Fue hasta el fuego, tomó un cuenco de barro y lo llenó con el caldo fino del guisado. Se acercó a la niña. «Toma», dijo, la voz no gentil, pero tampoco cruel. Era una orden. La niña retrocedió. Isabela empujó el cuenco más cerca. No iba a rogar. La supervivencia aquí era un acto de voluntad, no de caridad. La niña tendría que luchar. «Ella se queda, Isabela», dijo Javier. Su voz era baja pero final. Estaba colgando su rifle en la pared, un gesto que cerraba la discusión. «El invierno está llegando, pero ella se queda». No estaba pidiendo permiso. Él era el hombre de la casa. Pero más que eso, había tomado una decisión en la montaña. Había desafiado al destino y ahora asumiría las consecuencias. Isabela solo sacudió la cabeza, recogiendo el cuenco cuando la niña se negó a beber. La primera noche fue de silencio tenso. La niña, a la que acostaron en un montón de pieles secas cerca del fuego, no durmió. Se quedó con los ojos abiertos, observando las sombras danzantes que el fuego lanzaba sobre las paredes de troncos. Oía el viento aullando afuera, sonando como los lobos que seguramente rondaban. Oía la respiración de los dos adultos, Javier en su catre e Isabela en el otro, ambos despiertos, ambos conscientes de la nueva presencia que había roto su frágil orden. A la mañana siguiente, el aire estaba aún más frío. Javier estaba en el techo, como en la imagen que definiría sus vidas, martillando las tejas de madera que él mismo había cortado. Cada golpe del martillo era un acto de desafío contra el cielo grisáceo. El viento amenazaba con arrancarlo de la estructura. Necesitaba terminar, antes de que la nieve pesada viniera y hundiera la lona, destruyendo todo lo que tenían.
Su enfoque era absoluto. El trabajo era su oración. Isabela observaba a la niña de reojo mientras preparaba la magra comida matutina. La niña aún no había dicho una palabra. Estaba sucia, demacrada, pero había una resiliencia en sus ojos, una chispa salvaje que Isabela reconocía. Era la misma chispa que la mantenía colgando ropa a temperaturas bajo cero. Esta tierra creaba gente dura o la rompía. Se preguntaba cuál sería el destino de esta niña. Sentía lástima, pero la lástima era un lujo que rara vez podían permitirse. La alta sierra no era el México vibrante y colorido de las haciendas del sur, era el norte, un lugar austero, implacable, donde las tradiciones se forjaban en el aislamiento y la necesidad. El honor de un hombre era su palabra, y la fuerza de una mujer era su capacidad de soportar. La belleza estaba en la vastedad brutal de los cañones y en la promesa de supervivencia de un día más. Era una tierra de pioneros, vaqueros y fantasmas, y ellos vivían en el corazón de todo ello. Alma, como sería llamada, los observaba. Veía al hombre, Javier, trabajando desde el amanecer hasta el atardecer, sus músculos tensos mientras luchaba contra la madera y el clima. Veía a la mujer, Isabela, un huracán silencioso de actividad, cocinando, limpiando, remendando, su fuerza pareciendo inagotable. No hablaban mucho entre ellos, pero se movían a un ritmo sincronizado, una danza de supervivencia que ella no entendía, pero que la fascinaba con miedo. Javier, mientras trabajaba, miraba hacia abajo ocasionalmente. Veía la pequeña figura observándolo desde la puerta de la cabaña. ¿Por qué la había recogido? No era un hombre sentimental, pero cuando la vio, se vio a sí mismo. La soledad de la sierra, la lucha contra la nada. Darle a ella una oportunidad era, de alguna manera, darse a sí mismo una razón más allá de solo sobrevivir. Era construir algo, un legado. Pasaron 3 días. La niña comenzó a comer el caldo que Isabela le ofrecía, agarrando el cuenco con ambas manos temblorosas, bebiendo ávidamente como un animal hambriento. Pero su silencio permanecía. ¿Cómo te llamas?, preguntó Isabela, más por necesidad que por ternura. La niña solo sacudió la cabeza, el miedo volviendo a sus ojos. ¿De dónde vienes? La niña se encogió, como si las preguntas fueran piedras. Esa noche, Javier estaba sentado cerca del fuego, limpiando su rifle, la luz anaranjada, destacando las líneas duras de su rostro. La niña lo observaba desde las sombras. Él detuvo su trabajo. Una persona necesita un nombre, dijo, más para sí mismo que para Isabela. Sin un nombre, somos solo viento, fantasmas que la sierra se traga. Isabela lo miró, sabiendo lo que vendría. Se volvió hacia la niña. Ella se congeló. Él no sonrió, mas sus ojos se suavizaron por un instante. Tu nombre será Alma, dijo él. Alma. La palabra flotó en el aire cálido de la cabaña. El alma estaba nombrando la propia esencia que él había rescatado del hielo. Isabela contuvo la respiración, sorprendida por la repentina poesía de su pragmático esposo. Entonces añadió el golpe final. Alma Reyes, dijo Javier, su voz firme, mirando directamente a los ojos de la niña. Como yo, como nosotros. No solo le estaba dando un nombre, le estaba dando el suyo, un escudo, una identidad. La estaba reclamando de la montaña, declarándola parte de su clan, de su sangre, de su lucha. En Chihuahua, el cinto se apellido de un hombre era su honor. Alma escuchó las palabras, Alma Reyes. Sonaba extraño, como un idioma que no hablaba, pero sintió el peso de ellas. Era la primera vez que le daban algo que no podía comerse o usarse para calentarla. Era algo invisible, pero pesado. Por primera vez en días, o quizás en su vida, ella no desvió la mirada. Una lágrima silenciosa rodó por su rostro sucio. Isabela observó el intercambio. Reyes. Eso lo cambiaba todo. Ya no era una visitante temporal. Una boca
hambrienta que se iría en primavera. Javier la había marcado, era de ellos ahora. La responsabilidad era permanente. Isabela sintió un peso en el estómago, pero también una extraña resolución. Si era una Reyes, entonces tendría que sobrevivir como una Reyes. La vacilación de Isabela comenzó a transformarse en determinación. El nombramiento de Alma pareció sellar un pacto con el destino, pero a la sierra no le importaban los nombres. El viento del norte, el norteño, comenzó a soplar con más fuerza. El cielo, que antes era gris, ahora tenía un tono enfermizo de púrpura y verde. Javier miró el techo inacabado. El tiempo se estaba acabando. La primera gran nevada se estaba formando sobre los picos y venía antes de lo esperado. Al día siguiente, Alma Reyes, aún débil, salió de la cabaña por primera vez por voluntad propia. El frío la golpeó como una bofetada, pero se mantuvo firme. Observó a Javier en el techo, martillando con una urgencia frenética, y a Isabela abajo, seleccionando frijoles secos, sus manos moviéndose rápidamente. Ella entendió, quizás por primera vez, que sus vidas dependían de ese techo. Estaban completamente solos. El pueblo más cercano, un pequeño cúmulo de casas de adobe, estaba a 3 días de viaje a caballo por pasos traicioneros. Nadie vendría a ayudarlos. Si fallaban, sus cuerpos solo serían encontrados en primavera si es que los encontraban. La vastedad del desierto de Chihuahua se extendía en todas direcciones, un mar de roca y pinos bajo un cielo amenazante. Entonces, Alma hizo algo inesperado. Sintiendo una ola de energía extraña, una mezcla de miedo y una libertad que nunca había conocido, comenzó a correr. Como en la imagen que capturaría su espíritu, corrió por el claro, sus pies descalzos apenas tocando el suelo helado. No era una carrera de alegría, era salvaje, una prueba de sus propios miembros, una afirmación de que estaba viva, de que tenía un nombre. Desde el techo, Javier dejó de martillar por un segundo para observarla. Ese pequeño punto de energía corriendo debajo de él, la niña salvaje que había nombrado. Sintió un nudo en la garganta. Le había dado un nombre, pero ahora necesitaba darle un hogar. Volvió al trabajo, sus golpes de martillo más rápidos, más fuertes. El techo tenía que aguantar. El nombre de ella dependía de ello. La vida de ellos dependía de ello. Esta historia es sobre la fuerza que encontramos cuando todo está perdido, sobre cómo un nombre puede ser el primer paso hacia un destino. Si crees en la resiliencia del espíritu humano y en la fuerza de construir una familia contra todas las probabilidades, este viaje es para ti. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad y suscribirte al canal. Queremos saber desde dónde estás viendo y qué te conecta con estas luchas. Nuestra meta es llegar a 1000 corazones que latan junto con historias como la de Alma. La nieve comenzó a caer, primero levemente, como cenizas del cielo grisáceo. La rutina en la cabaña se convirtió en una danza contra el tiempo. Isabela, viendo que la niña, Alma, era ahora una Reyes, comenzó a integrarla en la lucha diaria. La pragmática Isabela no tenía tiempo para gentilezas. La supervivencia era la única lección. Le enseñó a Alma a buscar leña, mostrándole qué ramas secas se rompían fácilmente y cómo apilarlas para maximizar la carga. Le enseñó a remendar los gruesos calcetines de Javier, sus pequeñas manos torpes luchando con la aguja gruesa. La dureza de Isabela no era crueldad, era el lenguaje de una tierra que exigía fuerza, y ella estaba, a su manera, armando a Alma para la batalla. A pesar de la rutina, el miedo seguía siendo el compañero nocturno de Alma. Frecuentemente se despertaba con un sobresalto silencioso, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, imágenes fragmentadas de hambre y frío absoluto atormentando su mente. Todavía no recordaba de dónde venía, solo la sensación de estar sola, de ser invisible. Su mayor terror era que Javier e Isabela se dieran cuenta
de que ella era un error. Temía que un trozo de pan quemado o una pila de leña derribada fuera suficiente para que la llevaran de regreso al río congelado. Trabajaba con una precisión desesperada, impulsada por el miedo de ser indigna del nombre que había recibido. Javier, por su parte, trabajaba en el techo con una urgencia sombría. El invierno llegaba no como un visitante, sino como un ejército. Mientras martillaba las tejas de madera, pensaba en el nombre Reyes. Para él no era un nombre de Midas, realeza o riqueza, como el título sugería, sino un nombre de resistencia. Significaba echar raíces donde la tierra era más dura. Comenzó a llevar a Alma consigo en tareas cortas, mostrándole cómo calmar a su caballo, Relámpago. Dejaba que su pequeña mano tocara el hocico del animal, enseñándole que el respeto era la moneda de la sierra. «Nosotros los cuidamos, y ellos nos cuidan a nosotros», dijo él. Isabela observaba a Alma comiendo la porción de guisado que antes era de ella o de Javier. Cada cucharada de la niña era una cucharada menos para ellos. El pragmatismo de Isabela luchaba diariamente contra un instinto que mantenía encerrado. Había perdido un bebé años antes por el frío y la fiebre. Una pequeña tumba marcada por piedras blancas yacía más allá de la línea de los árboles. Esa pérdida la endureció, la volvió práctica hasta el punto de la frialdad. Pero ver a Alma temblando cerca del fuego, los ojos enormes fijos en las llamas, comenzó a corroer la pared de hielo alrededor de su corazón. Se veía a sí misma en la resiliencia de la niña. Un día, Javier decidió que era hora de que Alma aprendiera las lecciones más difíciles de la sierra. La llevó a revisar las trampas que había colocado en las colinas. La nieve fina registraba cada movimiento. Le enseñó a leer las huellas. El conejo, el ciervo y el temido lobo. Cuando encontraron un conejo atrapado en un lazo, Javier lo mató rápidamente, con respeto. «Nunca tomamos más de lo que necesitamos, mija», dijo él, usando el término cariñoso por primera vez. Alma sintió el peso de la palabra. «Mija, mi hija». Era un sonido más cálido que el fuego. La barrera del silencio de Alma finalmente se rompió. No en un momento de alegría, sino de pura frustración. Estaba tratando de cargar un haz de leña casi de su tamaño, imitando la forma en que Isabela lo hacía. La madera seguía cayendo en la nieve. Después del tercer intento, arrojó las ramas al suelo y gritó. Su voz ronca por el desuso. «¡No puedo!». Isabela, que observaba desde la puerta, no la reprendió. Simplemente salió, reorganizó el haz y le mostró a Alma cómo equilibrar el peso. La palabra había sido dicha. La niña, que era un fantasma, ahora tenía voz. Esa noche, Isabela se dio cuenta de cuán insuficientes eran las ropas de Alma, los harapos que llevaba cuando llegó. El frío de la cabaña se estaba intensificando. Mientras Javier dormía y Alma temblaba entre sus pieles, Isabela abrió su propio baúl, un objeto precioso traído de su antigua vida. Sacó su rebozo de lana oscura, uno que había usado en su boda. Con tijera y aguja, a la luz trémula del fuego, pasó horas cortando y cosiendo, adaptándolo al pequeño tamaño de Alma. Lo colocó sobre la niña dormida. Fue un regalo silencioso, una aceptación. La carrera de Alma cambió. Seguía corriendo por el claro, como Javier la había visto desde el techo. Pero ya no era la carrera salvaje y asustada de un animal probando los límites de su jaula. Era una carrera de pertenencia. Corría a saludar a Relámpago cuando Javier regresaba de la casa, una pequeña figura vibrante contra la nieve creciente, esperando ansiosamente para ayudar a su nuevo padre a cuidar del caballo. Estaba reclamando ese espacio helado como suyo. La niña, que había sido encontrada al borde de la muerte, ahora tenía un propósito: pertenecer a esa casa de troncos. El cambio en el clima fue sutil al principio, pero Javier, un hombre que leía el viento como un libro, lo sintió. El sonido del viento en los pinos se volvió más agudo, un silbido que hablaba de profundidades heladas. La nieve ligera cesó, y una calma siniestra cayó sobre la sierra.
Javier, en el techo, dejó de martillar. Miró hacia los picos distantes. Las nubes ya no eran grises, eran de un púrpura oscuro, pesadas y bajas, rozando la cima de las montañas. La urgencia que sentía se transformó en un miedo frío. La verdadera tormenta, la norteña, se acercaba. La escasez, antes una amenaza lejana, se convirtió en una presencia inmediata. Isabela hizo un inventario silencioso de sus provisiones. 3 sacos de harina de maíz, 2 de frijoles, un poco de carne seca y sal. Hizo los cálculos en su cabeza. Para 2 personas, con la casa de Javier, sería difícil, pero manejable. Para 3, si la nieve era profunda y la casa desaparecía, no llegarían a la primavera. El estómago de Isabela se contrajo. La vida de Alma se estaba midiendo contra la de ellos, en kilos de frijol. Esa noche, la tensión dentro de la cabaña finalmente explotó. La lona en el techo golpeaba con el viento creciente, un sonido como un tambor de guerra. «La trajiste, Javier», dijo Isabela, su voz baja y controlada, pero vibrando con una ira nacida del miedo. «Conté la comida, sabes las matemáticas. Cuando la nieve cubra las trampas y el ciervo desaparezca, ¿qué haremos? El nombre Reyes no llenará su estómago cuando estemos comiendo el cuero de nuestras botas». Era su pragmatismo contra el honor de él. Javier no levantó la voz. Miró a Satu, su esposa, viendo el miedo real en sus ojos. Su respuesta fue baja, pero con la autoridad de hierro del norte. «Ella es una Reyes ahora», dijo él, golpeando la mesa rústica con el dedo para dar énfasis. «Nosotros sobrevivimos, es lo que hacemos, es todo». Estaba poniendo su juramento, su legado, por encima de la lógica fría de la supervivencia. Para él, si sobrevivían perdiendo el honor, no habrían sobrevivido en absoluto. Desde su cama de pieles cerca del fuego, Alma escuchó cada palabra. La discusión fue ahogada, pero la tensión era clara como un relámpago. Ella era la carga, ella era la razón del hambre que vendría. El miedo que sentía de ser abandonada se transformó en una culpa devastadora. Ella era la causa de la discordia, la intrusa que estaba rompiendo la frágil alianza de ese hombre y esa mujer. Se encogió, deseando poder desaparecer, volver a ser invisible, para que ellos pudieran tener suficiente comida. A la mañana siguiente, impulsada por una necesidad desesperada de probar su valor, de pagar por su existencia, Alma decidió realizar la tarea más ardua de Isabela. Tomó el balde de madera y fue al arroyo. El arroyo estaba casi completamente congelado, una gruesa capa de hielo cubriendo el agua corriente. Isabela usaba un hacha pesada para romper el hielo. Alma, pequeña y débil, intentó imitarla, golpeando el hielo con una piedra pesada, sus brazos temblando con el esfuerzo, el viento azotando su rostro. El peligro era obvio. El hielo cerca de la orilla estaba agrietado. Mientras se inclinaba hacia adelante para dar un golpe más fuerte, la piedra resbaló y perdió el equilibrio. Se deslizó hacia el agujero que había creado, hacia el agua oscura y mortalmente fría debajo. En el último segundo, una mano fuerte agarró la capucha de su rebozo cosido y tiró de ella hacia atrás con tanta fuerza que cayó sentada en la nieve. Isabela estaba jadeando, el rostro pálido de terror. «¡Niña tonta!», gritó. «¿Quieres matarte? El agua te congelaría en un minuto». Isabela estaba furiosa, pero mientras sostenía a Alma, que temblaba incontrolablemente, se dio cuenta de que su ira no era por la estupidez de la tarea. Era miedo, un miedo visceral, maternal, de perder a esa niña, el mismo miedo que sintió cuando su bebé enfermó. El muro de hielo alrededor del corazón de Isabela finalmente se derrumbó. Atrajo a Alma en un abrazo apretado, enterrando su rostro en el cabello de la niña. «No vuelvas a hacer eso, mija. Nunca». El instinto maternal que había enterrado profundamente había regresado, feroz y protector. Fue como si el abrazo de Isabela hubiera invocado a la tormenta. En ese exacto momento, el cielo se abrió.
El viento aulló, pasando de un silbido a un rugido ensordecedor. La nieve ya no caía. Atacaba horizontalmente un torbellino blanco que borraba el mundo. En segundos, Javier, que estaba en el techo, le gritó a Isabela. La visibilidad cayó a casi cero. La gran norteña había llegado mucho antes de lo esperado, con una furia que ninguno de ellos había presenciado jamás. La verdadera prueba había comenzado. Javier bajó del techo con dificultad, la nieve ya acumulándose peligrosamente. Apenas pudo cerrar la puerta contra la fuerza del viento. El sonido dentro de la cabaña era aterrador. El viento encontró la lona en la sección inacabada del techo. El ruido era como si un gigante estuviera tratando de rasgar la casa por la mitad. Un estallido y un desgarro constantes que prometían el colapso. La nieve fina comenzó a ser soplada hacia adentro, un polvo helado que cubría todo. La cabaña, su único refugio, estaba violada. Entonces, por encima del rugido del viento, escucharon otro sonido, un mugido bajo y desesperado. El poco ganado que poseían, 2 vacas y un becerro, su sustento para la primavera, su capital, estaba en el pequeño corral al lado de la casa. La nieve se estaba acumulando rápidamente y los animales estaban expuestos, gritando de terror. Si morían congelados o sepultados, la familia no sobreviviría al invierno, incluso con las provisiones que tenían. La carne y la leche eran esenciales. Javier sabía lo que tenía que hacer. Tomó su lazo más pesado y comenzó a abrigarse con todas las pieles que tenía. Isabela lo agarró. «¡No! Es un suicidio, Javier», gritó por encima de la tormenta. «Te perderás en 10 pasos, el viento te cegará». Tenía razón. Salir a esa blancura era arriesgarse a vagar ciego hasta congelarse, a pocos metros de su propia puerta. Pero dejar morir al ganado era una sentencia de muerte más lenta. Javier estaba atrapado en un dilema imposible, el tipo de elección que definía la vida en la frontera mexicana. Salvar el ganado que los alimentaría o proteger a la familia que estaba dentro de la cabaña. Si salía, podría morir, dejando solas a Isabela y Alma. Si se quedaba, podrían morir de hambre juntos en la primavera. Miró la puerta, luego a Isabela, su rostro una máscara de agonía. El honor del vaquero exigía que protegiera su rebaño, pero el corazón del esposo exigía que se quedara. Mientras Javier e Isabela estaban congelados en ese punto muerto, Alma actuó. Ella no entendía totalmente la economía de la situación, pero entendía el miedo en el rostro de Isabela y la desesperación en el de Javier. Vio el peligro. Moviéndose rápidamente, corrió al rincón donde Javier guardaba sus herramientas y tomó la cuerda más delgada, la que usaba para las trampas. No dijo una palabra. Solo fue hasta la puerta y se paró a su lado, sosteniendo la cuerda, lista para enfrentar la tormenta con él. El gesto de Alma rompió el hechizo. Javier la miró, a esa pequeña niña de 8 años, sosteniendo una cuerda inútil contra una tormenta apocalíptica, ofreciendo su pequeña fuerza. Vio un coraje que reflejaba el suyo. Vio la resiliencia de la sierra encarnada en ella. Vio a una Reyes. Una sonrisa triste apareció en su rostro. «No, mija», le gritó. «Tú te quedas con Isabela, cuídala». Le estaba dando una orden, un propósito. Javier abrió la puerta. La fuerza de la tormenta casi lo arrancó del suelo. El mundo exterior no era más que un blanco rugiente y caótico. Le dio a Isabela una última mirada, una mirada que lo decía todo, su amor, su miedo, su legado. Luego, ató la punta de su lazo a la viga de la puerta y se sumergió en la blancura, un hombre contra la montaña. Isabela y Alma lucharon juntas para cerrar la pesada puerta, el sonido del cerrojo, al cerrarse, siendo un clic final de aislamiento. Se quedaron solas. La cabaña temblaba violentamente. La lona en el techo ahora se rasgaba audiblemente y la nieve comenzó a caer dentro de la casa, cerca del fuego. Isabela y Alma se encogieron juntas, no como mujer y niña,
sino como dos almas atrapadas en el corazón del apocalipsis, escuchando el rugido de la tormenta y rezando silenciosamente por el hombre que estaba afuera, perdido en algún lugar del aullido blanco, luchando por sus vidas. La tormenta ruge, Javier está afuera, y el destino de esta familia está siendo escrito por el viento. El verdadero coraje es enfrentar lo imposible por la supervivencia de aquellos que amamos. ¿Qué crees que define la verdadera fuerza en tiempos de desesperación? ¿El honor de Javier o el pragmatismo de Isabela? Deja tu opinión en los comentarios y dinos qué harías en su lugar. Queremos escuchar tu voz en esta lucha por la supervivencia. La cabaña se convirtió en un tambor, cada pared vibrando bajo la percusión implacable de la norteña. El sonido era una fuerza física, una entidad viva intentando derribar la estructura de troncos. Alma e Isabela estaban acurrucadas cerca de la chimenea, pero el calor parecía un recuerdo lejano, una pequeña isla de vida encogiéndose a cada segundo. El aire estaba tan frío que quemaba los pulmones. La nieve, ahora fina como harina, entraba por todas las rendijas, cubriendo sus mantas con un polvo blanco y helado. El verdadero terror, sin embargo, venía de arriba. La lona estirada sobre la parte inacabada del techo restallaba y golpeaba con la furia de 1000 látigos, un sonido de artillería que prometía el colapso inminente. Afuera, Javier era un fantasma luchando contra un infierno blanco. El mundo había desaparecido, tragado por un caos rugiente de viento y hielo. Apenas podía ver sus propias manos, mucho menos el corral o la cabaña que estaba a solo unos metros de distancia. La cuerda de vaquero, atada firmemente a su cintura, el otro extremo sujeto a la viga de la puerta, era su única ancla en la realidad. El viento le robaba el aliento antes de que pudiera inhalarlo, y el hielo se formaba instantáneamente en sus pestañas y bigote, cada respiración una agonía cortante. Luchaba por encontrar al ganado, guiándose solo por el sonido ahogado de sus mugidos de pánico, que apenas llegaban a sus oídos por encima del aullido de la tormenta. Dentro de la cabaña, el pragmatismo de Isabela se había disuelto en puro terror. Agarraba el pequeño rosario de madera que su madre le había dado, sus dedos tan entumecidos que apenas sentían las cuentas. Miraba a Alma, esta niña que finalmente había aceptado, y veía solo otra vida que la sierra estaba tratando de robarle. Maldijo la terquedad de Javier, ese honor masculino que lo puso allá afuera para salvar animales, mientras su familia se congelaba. ¿De qué servía el ganado si él moría? ¿De qué servía una casa si tenía que enterrarlo en primavera? Se movía frenéticamente, empujando a Alma más cerca del fuego, intentando inútilmente tapar las grietas con trapos. Alma, sin embargo, sentía algo diferente. El miedo inicial, el terror de ser abandonada, había sido reemplazado por una ira fría. La culpa de ser una carga se había ido. Miraba el caos, el miedo en el rostro de Isabela, y oía al viento tratando de destruir su casa. Su casa. El nombre Reyes que Javier le había dado pulsaba en sus venas. No era solo un escudo, era una obligación. Recordó la sensación del río congelado, la muerte helada que la esperaba. No volvería allí. No dejaría que esta tormenta se llevara al hombre que le dio un nombre y a la mujer que le dio un hogar. Entonces sucedió. No fue un estallido, sino un desgarro largo, profundo y gutural. El viento finalmente ganó. La lona, sobrecargada por el peso de la nieve acumulada y la fuerza incesante del viento, se rasgó de punta a punta. La sección inacabada del techo estaba ahora completamente abierta al cielo. La nieve ya no entraba como polvo. Se derrumbó dentro de la cabaña como una cascada blanca y sofocante. El aullido de la tormenta ahora estaba dentro de la casa. El pequeño círculo de calor del fuego fue instantáneamente atacado, chisporroteando y escupiendo vapor mientras la nieve golpeaba las brasas. El caos fue inmediato y absoluto. El fuego,
El corazón palpitante de su supervivencia disminuyó a una pequeña brasa naranja, luchando por oxígeno. El humo llenó la cabaña, ya que la chimenea no podía dar abasto. ¡Dios mío!, gritó Isabela, un sonido de pura desesperación. Agarró un balde vacío, intentando inútilmente recoger la nieve, que caía, pero era como tratar de vaciar el océano con una concha. En minutos, un montón de nieve comenzó a formarse en el suelo de tierra apisonada, y el frío dentro de la cabaña se volvió tan intenso y mortal como el de afuera. La cabaña ya no era un refugio, se había convertido en una tumba helada. En medio de eso, la puerta se abrió con una violencia explosiva. No fue el viento, fue Javier. No entró, cayó hacia adentro, un bloque sólido de hielo y nieve. Era más una criatura de la tormenta que un hombre. Lo había logrado. El sonido de mugidos asustados venía de cerca de la puerta. Había forzado al ganado al precario refugio construido contra la pared de la cabaña. Pero el costo fue terrible. Sostenía el brazo izquierdo contra el pecho, y cuando se giró para cerrar la puerta, Isabela vio su rostro. Estaba casi negro por el frío y se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando en convulsiones violentas. Isabela se congeló, atrapada en un dilema imposible. Javier se estaba muriendo de hipotermia justo frente a ella, necesitando calor inmediato, pero el agujero en el techo estaba vertiendo el invierno directamente sobre sus provisiones de comida y sus camas. La nieve estaba apagando el fuego. No podía salvar a su esposo y su casa al mismo tiempo. Miró a Javier, luego al agujero en el techo, su corazón partiéndose. La elección era cruel. El hombre que amaba o los medios para sobrevivir si él vivía. El pragmatismo y el amor estaban en guerra total dentro de ella. Mientras Isabela estaba paralizada, Alma actuó. Ella no entendía la complejidad de la hipotermia, pero entendía una verdad más fundamental. Vio a Isabela correr hacia Javier y vio el fuego. Las brasas estaban muriendo, sofocadas por la nieve derretida que ahora formaba un charco lodoso, acercándose a la chimenea. Alma sabía con una claridad instintiva que si ese fuego se apagaba, todos ellos morirían. Javier, Isabela, ella. El fuego era vida, era la única arma que tenían contra la sierra, y la sierra estaba escupiendo sobre él. Ella no era lo suficientemente fuerte para reparar el techo, pero era pequeña y rápida. Mientras Isabela intentaba desesperadamente rasgar las ropas congeladas de Javier, gritando su nombre, Alma corrió hacia la cocina, agarró la olla de hierro más pesada, la que Isabela usaba para el guisado. Con un gruñido de esfuerzo que parecía demasiado grande para su cuerpo, la levantó y la colocó directamente debajo del peor punto del agujero, recogiendo la nieve que caía. La olla se llenó en segundos. Agarró otra, más pequeña. Se convirtió en la guardiana del fuego. Fue una tarea de Sísifo. Por cada olla de nieve que arrastraba hasta la puerta y arrojaba a la tormenta, más parecía caer. Sus brazos ardían por el esfuerzo. Sus manos pequeñas estaban rojas y entumecidas. El rebozo que Isabela había cosido para ella estaba empapado y pesado. Pero no se detuvo. Se posicionó entre el agujero del techo y la chimenea, usando su propio cuerpo como un escudo improvisado para proteger las brasas del viento. «¡No!», le gritó a la tormenta, su voz aguda perforando el aullido. «No puedes tenerlo. No puedes quedarte con el fuego». Isabela, frotando los miembros congelados de Javier con una áspera piel de oveja, tratando de devolverles la vida, se detuvo por un segundo. Observó a Alma, vio a esta niña minúscula, esta abandonada, que se resistía a aceptar, luchando contra el apocalipsis con una olla de cocina. No se estaba escondiendo, estaba luchando, estaba protegiendo el centro de sus vidas. En ese momento, todo el pragmatismo de Isabela, toda su vacilación, se desmoronó. Esa era su hija, luchando por su familia con la tenacidad de un guerrero reyes.
Isabela logró arrastrar a Javier al catre seco, cubriéndolo con todas las pieles que poseían. Estaba vivo, pero inconsciente. Ahora ella se unió a Alma. La lucha ya no estaba separada. Juntas, madre e hija, enfrentaron la tormenta que había invadido su hogar. Trabajaron a un ritmo frenético y silencioso, recogiendo la nieve, arrojándola fuera, reabasteciendo el fuego con la leña que Alma había apilado. Usaron el banco pesado y la mesa de comedor volcada para crear una barricada, un dique improvisado para dirigir la nieve lejos del fuego. La noche entera fue una batalla de vigilia. La tormenta rugió durante horas y la nieve continuó cayendo dentro de la cabaña, formando una enorme pila blanca en un rincón que casi tocaba el techo. Pero el fuego no se apagó. Alma e Isabela no. Durmieron, se turnaron, una cuidando el fuego, la otra vigilando a Javier. Derretían nieve para darle agua, escuchando su respiración difícil y superficial. No intercambiaron más de 10 palabras. Sus movimientos eran una danza de supervivencia compartida. Se convirtieron en una unidad forjada en el corazón de la norteña. En algún momento de las horas oscuras antes del amanecer, Alma se sentó cerca del fuego, exhausta hasta los huesos. Miró la figura inmóvil de Javier envuelto en pieles, y a Isabela, que dormitaba sentada contra la pared, con un hacha a su lado. La cabaña era un desastre de lodo, agua y nieve, pero era suya. El miedo paralizante de ser abandonada finalmente la dejó. Ya no era una visitante, un fantasma. Había luchado por esta casa, había protegido este fuego, había ayudado a salvar al hombre que le dio un nombre. Finalmente entendió lo que significaba ser Alma Reyes. Al amanecer, la tormenta finalmente se rompió. El rugido ensordecedor disminuyó a un gemido, bajo y distante. Isabela se despertó con un sobresalto y vio a Alma, todavía despierta, colocando cuidadosamente una pequeña rama en las brasas. Los pequeños hombros de la niña estaban caídos por el agotamiento, pero sus ojos estaban alertas y claros. Isabela se arrastró por el suelo mojado hasta ella. Por primera vez la abrazó no por miedo o para dar consuelo, sino por puro orgullo. Besó la parte superior de la cabeza de Alma, el cabello enmarañado oliendo a humo y pino. «Lo hicimos, mija», susurró. «Lo logramos, mi hija. La tormenta ha pasado, pero la lucha por la supervivencia está lejos de terminar. Javier está herido, la cabaña está dañada y el invierno apenas ha comenzado. La familia está unida por el fuego y el hielo, pero ¿qué vendrá después? La sierra aún tiene muchos desafíos y su fuerza será puesta a prueba nuevamente. No te pierdas el desenlace de este viaje. Suscríbete ahora para ver cómo Alma, Javier e Isabela enfrentarán el futuro que han ganado con tanta dificultad. Déjanos saber si alguna vez has tenido que luchar tanto por algo que parecía perdido. El silencio que siguió a la norteña era más pesado que la propia nieve. Con el primer rayo de sol pálido, la cabaña parecía un campo de batalla. La nieve se acumulaba en un rincón donde el techo improvisado había fallado. El suelo era una mezcla de lodo y agua helada. Pero en el centro, desafiante, la chimenea aún ardía. Las brasas que Alma había protegido eran una pequeña herida roja en el corazón del caos blanco. Isabela y Alma, cubiertas de hollín y agotamiento, miraron la devastación, luego la una a la otra. No sonrieron, pero asintieron. Habían contenido la noche, habían vencido a la sierra, pagando un alto precio en fuerza, pero emergiendo juntas de la oscuridad helada. Javier despertó horas después, con el sonido del goteo. Su cabeza palpitaba y su brazo izquierdo estaba atado a su pecho con un dolor lacerante. Estaba roto, resultado de un golpe del ganado en pánico en la oscuridad. Miró hacia arriba y vio el cielo azul a través de un agujero irregular en el techo. Vio la pila de nieve dentro de su casa. El pánico se apoderó de él, pero entonces
vio a Isabela exhausta, limpiando una escopeta, y a Alma, durmiendo profundamente cerca del fuego, acurrucada en pieles secas. Él entendió. Mientras él estaba caído, ellas habían luchado, habían salvado el fuego, habían salvado la casa. Su orgullo de vaquero se mezcló con una humildad que nunca había sentido. Ellas lo habían salvado. El invierno se instaló con una severidad implacable, enterrando al mundo en un silencio blanco y profundo. La cabaña era ahora su isla. El brazo roto de Javier lo volvía inútil para el trabajo pesado. Por primera vez en su vida, el hombre de la frontera, el pilar de fuerza, se vio obligado a depender de otros. Observaba, frustrado, pero también con admiración, mientras Isabela y Alma asumían la carga. Ellas repararon el techo, usando las pieles de oso que él guardaba, y madera, rescatada. Lo hicieron con la tenacidad silenciosa de las mujeres de la sierra, que reconstruyen lo que los hombres o la naturaleza destruyen. Alma ya no era la niña fantasma encontrada en el río. La tormenta había forjado en ella una nueva identidad. Era pequeña pero ágil, y trepó por las vigas del techo como una ardilla, ayudando a Isabela a estirar y clavar las pieles. Cuidaba del ganado salvado, que ahora compartía un espacio improvisado contra la pared de la cabaña, su calor corporal ayudando a calentar la estructura. Aprendió a leer la nieve, así como Javier le había enseñado a leer la tierra. Se volvió esencial. Ya no tenía miedo de ser abandonada. Era el pilar que impedía que la casa se cayera. Atrapados por la nieve profunda, los tres se convirtieron en una unidad singular. Los días eran cortos, las noches largas. Javier, incapaz de trabajar afuera, se sentaba cerca del fuego, enseñando a Alma a tallar madera. Sus pequeños dedos, antes torpes, se volvieron hábiles, creando pequeños caballos y águilas. Le contaba historias de la sierra, no las aterradoras, sino las de honor y resiliencia. Le estaba dando su herencia. Le enseñó el peso del nombre Reyes, no como una carga, sino como un estándar a mantener. El honor del norte, explicó, es simplemente esto: cumplir tu palabra. Isabela, viendo la transformación, finalmente dejó descansar su propio corazón. El dolor por el niño que perdió ante el frío dio paso a un amor feroz por la que el frío le trajo. Las noches se llenaban de tareas silenciosas. Isabela le mostraba a Alma cómo moler el maíz en el metate de piedra, un ritmo antiguo pasado de madre a hija. Cantaba viejas canciones de cuna mexicanas, su voz baja llenando el aire cálido de la cabaña. Peinaba los largos cabellos oscuros de Alma, y en el gesto estaba tejiendo a la niña en su propia alma, reclamándola del pasado. La primavera no llegó con un anuncio, sino con un sonido. El goteo constante de la nieve derritiéndose del techo ahora sólido. El aire perdió su mordisco asesino. La luz del sol comenzó a tener calor. El mundo, antes un blanco silencioso y mortal, comenzó a respirar de nuevo. El arroyo, que casi le quita la vida a Alma, ahora corría libre y ruidoso, cantando una canción de renovación. El ganado fue soltado en el pasto lodoso. Habían sobrevivido. La sierra los había probado con fuego y hielo, y la pequeña familia de 3 personas había resistido. Para marcar el fin del asedio, Isabela declaró una fiesta. Era una celebración humilde, pero profundamente significativa. Usó la mejor harina de maíz, la que había guardado bajo la cama, protegida de la nieve, e hizo gorditas gruesas, cocinándolas en la plancha caliente sobre el fuego. Abrió uno de los pocos frascos de chile, chiltepín en conserva. El olor a maíz cocido y chile picante llenó la cabaña. Un olor no solo de supervivencia, sino de vida. Era la celebración de la resiliencia mexicana, transformando la escasez en abundancia a través de la tradición. Se sentaron juntos. La cabaña estaba marcada por la tormenta, el techo remendado,
una mancha oscura en el suelo donde la nieve se había derretido, pero estaba entera, estaba más fuerte. Javier, con el brazo todavía en cabestrillo, pero los ojos claros, levantó una gordita. No dijo «sobrevivimos» u «gracias». Solo miró a Isabela y luego a Alma. «Buen provecho, familia», dijo. Familia. La palabra resonó con un peso que ninguna tormenta podría mover. Comieron en silencio. El presentóse. Calor de la comida llenándolos. Cuando los pasos en las montañas se secaron lo suficiente para que Relámpago pasara con seguridad, Javier decidió que era hora de ir al pueblo a buscar provisiones. Esta vez, Alma no se quedó atrás. Cabalgó orgullosamente delante de Javier, sentada en la silla como si hubiera nacido en ella. El viaje de 3 días fue una revelación para ella. Vio otros rostros, otras casas de adobe. El pueblo era un pequeño centro de vida pulsante. Vaqueros con sombreros anchos saludaron a Javier, sus ojos curiosos sobre la niña. En el almacén general, el aire olía a cuero, tabaco y granos. El tendero, un hombre viejo llamado Don Miguel, saludó a Javier. «¡Qué milagro, Javier!», exclamó. «Oímos que la norteña fue brutal. ¿Y quién es esta pequeña?». Javier, que rara vez demostraba emoción, puso su mano buena y pesada sobre el hombro de Alma. La atrajo a su lado, un gesto de posesión inconfundible. «Es mi hija», dijo, su voz resonando en la pequeña tienda. «Se llama Alma Reyes. Está aquí para quedarse». El nombre fue dicho en público. El pacto estaba sellado. Alma Reyes ya no era un fantasma. Tenía un padre, una madre, un hogar y un nombre que era sinónimo de honor en esa tierra salvaje. El viaje de regreso a la cabaña fue diferente. No estaba regresando a un refugio, estaba regresando a su hogar. La casa de troncos, ahora firmemente plantada en el valle, era un testimonio de lo que habían construido, no solo con madera y piedra, sino con sacrificio y terquedad. La primavera estaba en plena floración. Javier estaba reparando una cerca, Isabela cantaba mientras lavaba ropa bajo el sol cálido, y Alma estaba en el claro. Miró hacia los picos majestuosos de la Sierra Madre Occidental. Las montañas ya no eran una amenaza, ya no eran el lugar que la había abandonado. Eran sus guardianas, eran el testimonio de su transformación. La sierra tenía un nombre, y ella también. Ya no era la abandonada, era Alma Reyes, la hija de la sierra, con un futuro grabado en la madera de esa casa. Ella no tenía nombre, él le dio el suyo, ella no tenía futuro. Juntos lo construyeron con sus propias manos, forjando una familia en el corazón helado del México salvaje. Esta historia nos recuerda que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el coraje, el sacrificio y la decisión de dar un nombre y un hogar a aquellos que el mundo ha descartado. ¿Crees que el destino puede reescribirse? Deja tu reflexión en los comentarios sobre el poder de un nombre y lo que significa construir un hogar. Si te has emocionado con el viaje de Alma, suscríbete para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano.